Los terremotos en Venezuela dejaron 1,2 millones de toneladas de escombros, según estimaciones del gobierno venezolano y Naciones Unidas. Su retirada es ahora uno de los principales desafíos para iniciar la reconstrucción. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La emergencia en Venezuela entró en una nueva fase. Concluye el rescate y comienza la retirada de escombros. Casi 3.900 muertos y 17.000 desplazados en una crisis agravada por el colapso de la infraestructura sanitaria. Irán enterró al antiguo líder supremo Ali Khamenei en su ciudad natal de Mashhad. El funeral se celebró en plena escalada de tensión con Estados Unidos. Volkswagen hace frente a una reestructuración histórica. Recortará en un 25% su capacidad industrial para adaptarse a la competencia internacional. Mientras tanto, siguen las especulaciones sobre 100.000 despidos y cierres de plantas en Alemania. La gestión de la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace 2 semanas se centra ahora en la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos en las zonas más afectadas. Una vez concluida la fase de rescate inmediato, la cifra de muertos roza los 3.900. Cerca de 17.000 personas permanecen alojadas en campamentos temporales tras perder sus hogares. Buena parte de la infraestructura sanitaria quedó destruida y la atención médica depende ahora del apoyo de la comunidad internacional, como el que brinda esta iniciativa alemana en Naiguatá. 2 de los 3 centros médicos de Naiguatá sufrieron daños tras el terremoto en Venezuela y están cerrados. La población se ha quedado con atención médica limitada. Una de las decenas de iniciativas internacionales que llegaron al país para atender la contingencia es esta, un campamento de atención médica emprendido por la organización humanitaria Johanniter de Alemania. Tuvimos una primera fase en la cual se trataba de rescatar. Llegaron rescatistas con sus perros desde Alemania, del Technischen Hilfswerk, que ayudaron mucho, pero se fueron al final de la última semana porque normalmente es imposible encontrar vida. Y ahora estamos en la segunda fase, es la fase de la ayuda a la población, en muchos sentidos. Y eso son las Johanniter, es una orden de Alemania, voluntarios, médicos, enfermeras que están aquí para tratar a la población afectada directamente o indirectamente. 27 personas volaron desde Alemania para atender esta emergencia, todas voluntarias. Cuando venimos acá, la comunidad nos recibió con los abrazos abiertos, veramente. Creo que al momento solo hay un hospital que funciona, entonces necesita nuestra ayuda y por eso nos apoyan mucho y también hablan con la gente en la comunidad, dicen que pueden venir acá y esto hace más fácil nuestro trabajo. La carpa, los insumos, los medicamentos y la comida del personal. Todo fue transportado desde Alemania. El centro tiene capacidad para atender 100 pacientes diarios. Más allá de la tragedia, Alemania asegura que mantendrá su compromiso con las víctimas del terremoto. Alemania sigue al lado de Venezuela. Acabamos de pagar más de 5 millones de euros a un fondo de las Naciones Unidas especial para Venezuela para los meses que vienen. Y de la ayuda bilateral de Alemania recibimos 1 millón de euros para apoyar a los venezolanos. El campamento médico de Johanniter es una iniciativa que ayuda, pero hará falta el respaldo sostenido de la comunidad internacional para que Venezuela pueda realmente superar esta tragedia. Organizaciones internacionales cubren parte de la atención sanitaria tras el cierre de centros médicos por los daños de los sismos. Saludamos a nuestro enviado especial, Johan Ramírez, en La Guaira. Johan, ¿llega esta ayuda a la población? ¿Qué riesgo hay de que ese apoyo internacional no se mantenga en el tiempo? Ana, la ayuda internacional es fundamental para que Venezuela pueda sobrepasar esta emergencia. Hay que recordar que este doble terremoto llega en un momento en el que Venezuela ha pasado décadas de crisis política, económica, social, de gobernanza.
y en ese contexto llega este doble terremoto que muchos acá dicen en Venezuela que es un terremoto después del terremoto que ha vivido el país durante los últimos por lo menos 20 años, de modo que esa ayuda internacional tras, además de todos esos elementos que he mencionado, de la crisis permanente del país, se suma a aislamiento internacional, sanciones internacionales, de modo que la ayuda ahora de la comunidad internacional es fundamental para que el país pueda superar esta crisis. En ese sentido, también la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedía y conversó esta mañana con la directora del Fondo Monetario Internacional pidiendo que se descongelen parte de los activos venezolanos congelados en el extranjero. Ya es una petición que ha hecho durante varios días. Y pues también esa ayuda internacional, como te decía antes, tú me preguntabas si está llegando, sí está llegando, y lo que ves acá a mis espaldas es un refugio que está funcionando, en el que hay unos 1.700 damnificados de esta tragedia y que funciona gracias al apoyo del gobierno nacional y también de una veintena de organizaciones nacionales e internacionales que hacen posible que acá estas personas puedan tener un lugar de abrigo luego de haberse quedado sin hogar. Johan, ya me lo comentas tú, estás en un refugio en La Guaira, increíble las imágenes a tus espaldas con niños jugando, imágenes a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? En tantos días. Acércame un poco más a esas condiciones en los refugios y campamentos y a las necesidades de la gente allí, Johan. Claro, Ana, hay que entender que la tragedia es enorme, el nivel de destrucción en el estado de La Guaira es impresionante, de modo que en este lugar de alguna forma las autoridades, como te decía, con el gran respaldo de la comunidad internacional, tratan de hacer que de alguna forma la vida tenga algo de normalidad. Unas 1.700 personas duermen en este lugar, hay cientos de literas separadas por escaso 1 metro de distancia unas de otras. Acá se duchan, acá reciben comida, servicios médicos, servicios psicológicos, atención a los animales, porque también hay que recordar que aquí todo el mundo se ha visto afectado, las mascotas, como te decía, y entonces pues hay una cancha de fútbol, como tú ves acá a mis espaldas, los niños jugando, los adultos jugando. Hay una pantalla gigante donde transmiten los juegos del Mundial de Fútbol, donde pasan películas para que la gente venga a ver. Es decir, hay un gran esfuerzo, Ana, porque pues la gente trate de encontrar algo de normalidad, pero es indudable que es una solución de la contingencia, una solución que no puede durar mucho tiempo, porque es inviable que 1.700 personas continúen viviendo aquí a largo plazo. Está previsto que esto dure al menos un mes, este campamento acá, y que luego de ese mes ya las familias que puedan ser reubicadas en sus casas, restauradas, pues lo hagan, y las que no sean reubicadas en nuevas viviendas, pero ese será el gran desafío del gobierno nacional en compañía con la comunidad internacional, Ana. Hablábamos del punto psicológico. Brevemente, hay gente que ha pasado muchísimo y que está traumatizada. ¿Se está ofreciendo algún tipo de apoyo psicológico, Johan? Sí, Ana, se está ofreciendo, y en los campamentos que hemos visitado, porque no, en Caracas intentamos visitar algunos y no nos dejaron entrar, acá en La Guaira sí nos han permitido entrar y sabemos que hay atención psicológica. Ana, acá mismo en este campamento vimos una carpa donde ofrecían ayuda psicológica a quien la necesitara, porque evidentemente ha habido muchos, miles de heridos físicamente, pero las heridas psicológicas son también enormes, Ana. Muchísimas gracias por todo esto, Johan Ramírez en La Guaira, un abrazo. Los miembros de la Cruz Roja costarricense que participaron también en las labores de ayuda humanitaria en Venezuela ya regresaron a su país. Fueron recibidos allí este jueves por familiares, por colegas, también por miembros de la comunidad venezolana que los esperaban en el aeropuerto con banderas, carteles y muchísimos abrazos, y también con lágrimas. Los voluntarios costarricenses también fueron quienes prestaron apoyo en Venezuela con muchos otros países latinoamericanos tras esos catastróficos terremotos del 24 de junio. Cambiamos de tema. 2 días después de la muerte de un mexicano en un operativo del ICE, el gobierno de Claudia Sheinbaum pasa de la queja diplomática a la vía penal. México emprenderá medidas legales para denunciar la muerte de mexicanos en centros de detención de estos agentes de inmigración ICE o durante operativos de la policía migratoria. Desde que Trump volvió al poder, 17 mexicanos han muerto en Estados Unidos en alguna de esas circunstancias. El último, Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el martes durante una operación del ICE en Houston. El gobierno mexicano también emprenderá acciones por la vía civil contra las empresas privadas que gestionan los centros de detención del ICE. Vamos a escuchar a la presidenta mexicana.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE. Estados Unidos e Irán intercambian nuevos ataques mientras Washington y Teherán se siguen intentando disputar el control estratégico del estrecho de Hormuz. Ambos acusan mutuamente de violar el acuerdo de alto el fuego provisional alcanzado el mes pasado. Es el segundo día ya que entra en el tercero casi de ataques de represalia desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que el alto el fuego había terminado debido a los ataques iraníes contra barcos petroleros en Hormuz. Este video publicado el jueves en redes sociales muestra los supuestos daños sufridos por el puente ferroviario de Akta-Kekan en Irán tras los ataques estadounidenses de la noche anterior. El puente, ubicado en la provincia norteña de Golestán, forma parte de una importante vía de comunicación entre Irán y sus socios estratégicos, China y Rusia. Y se dice que este video muestra humo saliendo del aeropuerto de Iran Shah en el sureste del país. La televisión estatal iraní afirma que en ese ataque murió un bombero. Medios estatales también informaron que proyectiles estadounidenses impactaron cerca de la central nuclear iraní de Bushehr. Poco después, tras la respuesta de Irán, las sirenas sonaron en Kuwait, Jordania y Bahrein. Teherán afirmó que lanzó drones de ataque contra objetivos militares estadounidenses, incluido un sistema interceptor de misiles Patriot. Muchos iraníes que se reunieron en Mashhad para el entierro del líder supremo de Irán exigieron una respuesta aún más contundente ante la última campaña de bombardeos de Trump. No depende de lo que él diga. Somos nosotros quienes tendríamos que incumplir este acuerdo y es él quien debería estar buscándonos. Es él quien nos necesita ahora. No somos nosotros quienes estamos tratando de ir tras él para ver qué tiene que decirnos. No, es él quien ahora tiene la mano debajo de nuestra piedra. En una entrevista con la cadena ARD, el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo que esperaba que aún se pudiera evitar una reanudación total de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Solo podemos hacer un llamado a ambas partes para que realmente regresen a la mesa de negociaciones, o para decirlo con mayor precisión, para que empiecen a negociar. No sabría qué más podría bombardear Estados Unidos en Irán en este momento. Ya se ha destruido tanto allí. Tampoco sabría qué sentido tiene en este momento que Irán continúe con el bloqueo. Estados Unidos afirmó que esta última ronda de ataques fue una respuesta al asalto del martes contra 3 buques de carga que transitaban por el estrecho de Hormuz. Esto ocurrió unas horas después de que Donald Trump declarara que el alto el fuego provisional con Irán ya no estaba vigente. Y mientras continúan los ataques cruzados, Irán enterró hoy a su difunto líder supremo Ali Khamenei, quien falleció junto a otros miembros de su familia el 28 de febrero, primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El entierro de Mashhad, la ciudad natal de Khamenei, pone fin a una semana de multitudinarios funerales en 5 ciudades iraníes e iraquíes. Miles de personas se congregaron para corear consignas antiestadounidenses y jurar venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, Mojtaba, hijo y sucesor de Khamenei y quien fue herido durante los bombardeos, no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo. Ucrania afirma que ha intensificado sus ataques contra barcos que supuestamente pertenecen a la flota fantasma de Rusia. Solo durante la noche el ejército afirmó haber atacado con drones a 14 embarcaciones en el mar de Azov, incluidos 12 barcos petroleros. Según las fuerzas militares ucranianas, los barcos estaban siendo usados para suministrar combustible al ejército ruso, así como para transportar petróleo y productos derivados, lo cual viola las sanciones internacionales. Con esto, el número total de naves que Ucrania ha atacado en el mar de Azov y el mar Negro en los últimos 4 días asciende a 35. Y no son solo ataques contra barcos rusos. Ucrania ha vuelto a bombardear refinerías y depósitos de petróleo en diferentes partes de Rusia. Este video fue publicado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus redes sociales. Por su parte, su homólogo ruso Vladimir Putin se refería así a los ataques ucranianos contra infraestructuras petrolíferas. Es obvio que nuestro adversario trata de dañar nuestra economía y, lo que es más importante, busca crear una atmósfera de preocupación en la sociedad.
Estamos convencidos de que no puede alcanzar dichos objetivos. El sistema energético ruso posee una enorme resiliencia, una de las más altas del mundo. Y damos paso ya a la actualidad económica que la centra Volkswagen, Rosa. Son tiempos muy críticos para la industria automotriz alemana. Este jueves se reunió el Consejo de Vigilancia de Volkswagen y la compañía ha anunciado que reducirá su capacidad de producción de 12 a 9 millones de vehículos anuales y recortará a la mitad su catálogo de modelos. Acuciado por la competencia de los autos chinos y los aranceles en Estados Unidos, el grupo Volkswagen planea también un recorte de plantilla mucho mayor al que se había acordado hace 2 años con el sindicato. Hasta 100.000 empleos según la prensa especializada. Asimismo, podrían cerrarse 4 plantas de la compañía. En la reunión con el Consejo de Vigilancia de este jueves participó el ministro presidente de Baja Sajonia, dado que el Estado federado es accionista del grupo y podría ser uno de los más afectados por la reestructuración. El sindicato convocó a protestas en todo el país. Y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer más detalles de una reunión muy tensa, como no puede ser de otro modo, con nuestro compañero Ezequiel Daray. Ezequiel, ¿cómo llega el grupo Volkswagen a esta situación dependiendo de un recorte tan importante para sanear su balance? Bueno, Rosa, primero hay que decirlo como lo dices bien, el grupo Volkswagen son 10 marcas y en el último año cayó el resultado operativo a la mitad. El margen operativo está en el 2,8%, viene del más del 5%, cayó nuevamente a la mitad. Las ganancias cayeron a el peor nivel hasta el año 2015, cuando sufrieron el escándalo del Dieselgate. ¿Y por qué? Bueno, principalmente por la caída del mercado de China y en los Estados Unidos. Perdieron 9.000 millones de euros en resultado operativo. 3.000 se pueden asignar a la complicación que le están causando los aranceles de Trump. 3.000 por errores propios, porque Porsche descartó una plataforma eléctrica y toda la inversión que había hecho la tuvo que mandar a pérdida. Y China. Hoy en China, 6 de cada 10 autos que se venden son eléctricos. Todas las marcas alemanas, la participación que tienen en la venta de autos eléctricos en China es de apenas el 1,6%. ¿Por qué? Porque una de las grandes fortalezas de los autos alemanes siempre fueron los motores, pero hoy un auto eléctrico se parece mucho más a un teléfono celular y lo importante son las baterías y el software. Y en ese sentido China está muy por delante de Alemania. Sí, desde luego, Ezequiel. Bueno, y muchos se preguntan también si se podrá llevar adelante un recorte de tal magnitud con la oposición no solo del sindicato, sino también del Estado de Baja Sajonia, que también es accionista de Volkswagen. Bueno, Rosa, por un lado tienen que hacerlo porque hay algo muy importante que es el costo alemán. ¿Y cómo lo notamos? Porque Skoda, que es parte del grupo, fabrica lo mismo, los mismos autos, con los mismos componentes, solamente en República Checa, tiene un margen operativo del 8%, es decir, es caro producir en Alemania. Por eso con los recortes intentan retornar al 5% de rentabilidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Toyota, el gran competidor, tiene más del 6% de rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que, como bien dijiste, con los sindicatos habían acordado cortar 35.000 puestos de trabajo a cambio de no cerrar ninguna planta. Bueno, ahora están hablando de cerrar 4 plantas y cortar 100.000 puestos de trabajo. Y el Estado de Baja Sajonia es accionista tiene el 20% de las acciones, tiene derecho a veto en cualquier decisión de cierre de planta y entre el Estado de Baja Sajonia y los sindicatos tienen 12 votos de 20 posibles, con lo cual hacer estos recortes va a ser para Volkswagen una tarea muy complicada. Y parece que habrá negociaciones largas y complicadas, como tú dices. Gracias, Ezequiel, por el análisis. En Estados Unidos, el año pasado, los precios de la electricidad subieron a más del doble del ritmo de la inflación general, convirtiéndose en uno de los principales motores de la inflación, por encima incluso de otros gastos comunes como los alimentos y los medicamentos, según el think tank progresista CAP. Y para este año, los meteorólogos prevén temperaturas por encima de la media, lo que podría convertir 2026 en uno de los veranos más calurosos registrados, disparando el uso de aire acondicionado y las facturas. Esto agrava la crisis de asequibilidad energética. 1 de cada 6 hogares en Estados Unidos tiene facturas de servicios públicos atrasadas y casi el 40% de las familias con ingresos bajo los $50.000 tiene serias dificultades para pagar la luz. Lo comentamos con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, que está padeciendo las altas temperaturas y conoce de primera mano este asunto. Ana, muy buenas tardes. ¿Hasta qué punto esta subida de la luz preocupa por el efecto en la inflación?
Sí, bueno, pues quienes están preocupados por el aumento de la inflación, y la Reserva Federal lo está, están dirigiendo su mirada hacia la inteligencia artificial. Por un lado, porque la demanda para construir la infraestructura de los centros de datos está encareciendo semiconductores y eso dispara el precio de todo lo que tenga esos chips, desde aparatos electrónicos hasta autos. Pero por otro lado, la demanda de electricidad para que funcione la inteligencia artificial ha elevado los precios de la electricidad para todo el mundo, pero muy notablemente para fabricantes y para pequeños negocios que pagan 3 veces más que los consumidores residenciales y que tienen un uso extensivo de electricidad pues para ensamblar autos, para ensamblar lavadoras y para fabricar material de construcción que luego se emplea en las viviendas. Esta subida del precio de la luz se está filtrando y seguirá haciéndolo en precios que forman parte de la inflación subyacente, porque los fabricantes y los pequeños negocios pues no pueden absorber costos ilimitadamente en sus márgenes operativos. Ahora bien, esta va a ser una inflación muy difícil de rebajar. Bueno, ¿y esa inflación en los precios de la luz cómo está afectando a los ciudadanos? Pues está afectando tanto que algunos políticos ya están incluyendo medidas para combatir estas subidas en sus programas y la gobernadora de New Jersey esta semana ha presentado 3 iniciativas. Una de ellas es crear una tasa eléctrica específica para los centros de datos. Según datos del Gobierno, los precios de la energía residencial han subido un 30% como media desde el año 2021 hasta el año 2026. Y es de esperar que el aumento se haya acelerado, la tendencia vaya mucho más rápida a partir del 2025, que es cuando se dispararon la creación de centros de datos. Y esto es un impacto muy negativo para los hogares, porque según cifras oficiales, ya en 2024 se apuntaba que 1 de cada 3 estadounidenses tiene dificultades para pagar la factura de la luz. Y algo más de 15 millones sufrieron la desconexión de su servicio de electricidad o de gas natural precisamente por impago. Son cifras tabuladas recientemente, pero son de hace 2 años, lo que hace temer que la situación solamente se haya empeorado. Preocupación pues por el precio de la luz que sigue disparada. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. El ministro de Energía boliviano, Marcelo Blanco, anunció negociaciones a nivel técnico con Petrobras para la semana que viene. El objetivo es estudiar una posible ampliación de las operaciones de extracción y explotación de hidrocarburos de la compañía estatal brasileña en el país andino. Según el Ejecutivo, Petrobras está dispuesta a colaborar en la reestructuración del consorcio energético boliviano YPFB para aumentar su eficiencia. El gobierno boliviano busca así reactivar las inversiones extranjeras en su sector energético y reforzar el comercio con un socio tan importante como es Brasil. Tras años de superávit energético que convirtieron a Bolivia en un país exportador de energía, en los últimos tiempos atravesó una escasez de combustibles. En 2026, Petrobras suspendió en parte su actividad con Bolivia después de que el expresidente Evo Morales nacionalizara el sector de los hidrocarburos. Y seguimos con más noticias, Ana. Estamos en pleno mundial, pero el campeonato de fútbol ha terminado para el legendario Estadio Azteca de la capital mexicana y ha dejado un rastro muy visible, toneladas de basura acumuladas con miles de trabajadores informales que dependen de esos residuos para sobrevivir. Vean. La fiesta mundialista continuó en Ciudad de México incluso tras la derrota de su selección, el Tri, frente a Inglaterra. Al mismo tiempo, la jornada laboral de una parte de la población apenas comenzaba. Entre latas y botellas, los recicladores informales salieron a recoger las montañas de residuos que generaron las noches del Mundial. El torneo cambió sus horarios, pero también fue una oportunidad para aumentar las ganancias. Para poder reciclar y mantener un poco más limpio aquí, pues se extiende más porque ahorita pues los partidos son en la noche, pues tenemos que estar así que durante la noche haciéndolo. Se estima que en Ciudad de México más de 10.000 personas trabajan de forma voluntaria o informal en el sistema de limpieza y recuperación de materias reciclables. Recuperan plástico, aluminio, cartón y vidrio que luego venden a centros de acopio como este, donde el material inicia el camino para volver a convertirse en materia prima. Lo recolectamos para posteriormente mandarlo a otra planta, donde esa planta ya se encarga de hacer pacas de alta densidad para posteriormente ellos mandarlos a la recicladora. De forma discreta, la recolección informal acompañó el ritmo de la celebración. En pocos metros de distancia, lo que para unos era basura, para otros representaba el ingreso del día.
Es el caso de este recolector informal que pide mantener el anonimato. Es que ahorita estoy desempleado y pues tengo uno que comer. Estoy esperando que me den mi finiquito para poder buscar trabajo. Pues con esto pues nos pagan a 30 pesos el kilo. O sea que si echándole ganas, sí sale para la comida. Cada vez más personas se suman a esta tarea que genera ingresos para miles de familias y evita que parte de los residuos termine en vertederos, asegura Carlos. Gente que vive en la calle, más que nada. Gente que, pues hasta amas de casa también, ya son las que también guardan el reciclaje para traerlo aquí y no entregárselos al camión de la basura. Esta labor complementa el operativo extraordinario de limpieza desplegado por el gobierno capitalino durante el Mundial, con hasta más de 40 toneladas de residuos acumuladas en las zonas de concentración de aficionados. Por eso se desplegaron unos 3.000 trabajadores de limpieza en 3 turnos y se instalaron más de 700 contenedores. Salen muchas toneladas de basura. Una vez se termina el festival, vienen a hacer la limpieza, pero también estamos tratando de concientizar a la ciudadanía pues, de que no tiren la basura en la calle. Un esfuerzo que por ahora todavía requiere el apoyo de la recolección informal, mientras la capital mexicana se prepara para volver a ser escenario de la Liga Nacional y el esperado regreso de la NFL. El mundo de la música está de luto. La cantante galesa Bonnie Tyler falleció a los 75 años de edad en Portugal, según confirmó su familia, que dijo en un comunicado que la artista murió de forma inesperada mientras recibía tratamiento médico por una enfermedad que padecía desde hacía varios meses. Con su inconfundible voz ronca alcanzó fama mundial con muchos temas, entre ellos Total Eclipse of the Heart, una de las baladas más emblemáticas y un éxito que marcó a toda una generación. Nos despedimos recordando su legado musical. Gracias por estar ahí. Falling apart.